En el aire, Juan Manuel Cao. A fondo. La prematura muerte de Lincoln Díaz Balart nos obliga a revisar más de 30 años de política estadounidense hacia Cuba, su llegada al Congreso Federal, así como la de Ileana Ros-Lehtinen, de alguna manera cambiaron para siempre el modo en que el exilio enfocó su lucha por la recuperación democrática en Cuba. Insertarse en los estamentos norteamericanos para poder influir en la política exterior de la primera potencia mundial se convirtió en el arma más formidable de un exilio que nunca ha renunciado a sus sueños de libertad en la isla. Si hoy Marco Rubio dirige la diplomacia estadounidense junto a Mauricio Claver Carone y a otros, se debe al camino que Lincoln labró junto a Ileana. Gracias a eso hoy los embajadores designados, por ejemplo, a España, Panamá o Argentina, son cubanos-americanos. Ha sido un camino largo y no siempre fácil. De no ser por Lincoln y por Ileana, el dúo más formidable que ha habido jamás en el Congreso, hace rato que el embargo hubiese sido levantado. Pero ellos lo codificaron y escribieron la ley Helms-Burton y la ley NACARA y el TPS para los hondureños cuando el huracán Mitch y muchas cosas más, muchas batallas más. En la segunda parte de este programa, eso va a ser a las 9, vamos a transmitir el capítulo de Leyendas del Exilio que esta empresa realizó con Lincoln Díaz Balart. Pero ahora los invito a revisar su legado y la vigencia de su obra política. Muy buenas noches y bienvenidos a Fondo. Muy bien, nos acompañan en la mesa el doctor Marcel Felipe, el presidente de Inspira América, del Museo de la Diáspora y de la Junta Directiva del Miami-Dade College. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El doctor Nir Gutiérrez, presidente de la Asociación de Colonos Cubanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, Juan Manuel. Qué bien. A ver, yo hablé en la introducción de la vigencia del legado de Lincoln. No sé si estás de acuerdo. Más que de acuerdo, Juan Manuel. Lincoln Díaz Balart tomó la antorcha de Jorge Mascanosa. Primero que todo, Lincoln Díaz Balart fue ayudado muy de la mano de Jorge Mascanosa, quien reconoció su talento, lo apoyó en todo para y ayudarlo a ser congresista. Luego, al fallecer Jorge Mascanosa, Lincoln Díaz Balart toma esa antorcha de liderazgo del exilio y la mantiene y de cierta forma durante la época del presidente Bush, la pone bien en alto y inspira en ese proceso, igual que hizo Jorge Mascanosa antes que él, a toda una generación de líderes electos, que incluye a Marco Rubio, por cierto, que incluye a Jeanette Núñez, la ex vicegobernadora, José Olive, expresidente de la Cámara, Manny Díaz, casi todos los líderes electos cubanos americanos de mi generación, de digamos 50 años. Lincoln murió con 70. Yo tengo 52, Jeanette Núñez tiene 52, Marco Rubio que tiene 51. Estábamos arrancando en esa época cuando ellos estaban en su apogeo. Yo, el primer año que Ileana Ros-Lehtinen estuvo en el Congreso, yo fui internado en la oficina de ella, también lo fue Marco Rubio, y poco después fue Lincoln Díaz Balart en el 92, quien además fue abogado mío cuando nos tuvimos una bronca en FIU. Enseguida fue pro bono a representarme como abogado. Y a los 4 años, en el 96, su primer año en el Congreso, en el 92, hicieron la ley Torricelli, que codificaba el embargo para que los presidentes no pudieran quitar de un plumazo. Y ya en el 96 estaba haciendo la ley que hasta hoy en día es la política de Estados Unidos hacia Cuba, la ley Helms-Burton, que Nick conoce muy bien, que tiene unos títulos muy buenos, pero que tiene uno en particular que fue brillante, que es el título 2, para la reconstrucción. Aún hoy es vigente esa parte de la ley. Nick. No, como bien dijiste, abrió el camino para todas diferentes generaciones de líderes cubanos americanos. Se operaba perfectamente en inglés y en español. Quizás fue el primer ola de líderes del exilio que hablaban inglés perfectamente y podían llevar esta lucha a todas las esferas de Washington, internacionalmente a las esferas más altas de esta lucha durante la ley Helms-Burton. Fue uno de los principales.
que cooperó en pasar esa legislación tan contundente aún hoy, y nunca se le fue a la cabeza. Siempre una persona muy natural. Tú tratabas con él, un hombre sencillo, un hombre directo, y un placer de poder haber obrado con él a través de las décadas. El secretario de Estado Marco Rubio acaba de emitir desde la Secretaría un documento oficial de la Secretaría de Estado lamentando, por ahí yo creo que pudiéramos tal vez ponerlo en cámara, lamentando la muerte de Lincoln Díaz Balar, explicando lo que significó y lo que significa para la comunidad cubano-americana, y es sin duda importante. A mí me tocó, y no es que yo quiera personalizar, pero cubrir exactamente todo el periodo de Iliana y de Lincoln. Iliana en 1989 gana y sustituye a Claude Pepper. Es la primera, hoy revisé, no es la primera cubano-americana, es la primera hispana en el Congreso. Correcto. Es se dice fácil, pero... Y termina siendo durante muchos años, Iliana, la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, y de hecho su foto es una de las dos fotos que allí preside ese salón que estuvimos, ¿te acuerdas? ¿No? Por 30 años tuvo esa posición. Claro, yo tengo imágenes de ese día que estuvimos, Marcela y yo estuvimos en Washington. Iliana tuvo la gentileza, junto con Lincoln, de reunir a prácticamente todo el poder político cubano, que ahora, ahí estamos, mira, ahí está Lincoln hablando, a ver si podemos escuchar a lo mejor qué dice. A otros líderes que realmente pues... Está hablando de son Oscar Elías Vicente, que fuimos como, con ellos, ¿no? Expresidente Uribe de Colombia, que es un símbolo, el hombre que salvó a esa nación hermana el año pasado. Ese día estaban Lincoln, Iliana, Albio Cires, Ted Cruz estaba allí en la oficina, estaba el congresista por Virginia, Booney. Ajá. Y ahí estabas tú. Hicimos un programa desde la oficina de Iliana con Lincoln, que ya en ese momento no era congresista. ¿Qué año fue ese? ¿Esto qué año puede haber sido? Eso hubiese sido en el año 2016, principios del 2016. Abril del 16. Y además de estar ahí... Albio Cires a la derecha. Luego fuimos a ver a Bob Menéndez, a su oficina, y al senador Rubio, pero quien organizó esto fue Lincoln, y el que llevaba ahí la voz cantante fue Lincoln, porque Lincoln, Iliana y Bob Menéndez hacen ese trío, que por cierto no solamente es la ley Helms-Burton, sino también son los que hacen los programas de dar los grants a las organizaciones del exilio. Pero además, es que son tantas cosas. Además, en la época del presidente Bush, tal vez no nos acordamos, pero en esa época hubo un empuje muy grande de cabilderos empresariales que llegaban al Partido Republicano. El presidente de Archer Daniels Midland Company, una de las empresas más grandes de Estados Unidos, quería levantar el embargo, y me acuerdo Joe García decir, señores, lo del embargo ya lo van a levantar, eso ya se sabe que está hecho. Y Lincoln Díaz Balar hizo que el presidente Bush prometiera que cualquier legislación que pasara para quitar el embargo, que Bush lo vetaría. Y efectivamente le metieron, esa coalición de republicanos demócratas, en ese momento le metieron al presupuesto nacional una provisión que dejaba sin efecto el embargo, y el presidente Bush la vetó por gestión de Lincoln Díaz Balar. Mira para eso. Mira qué curioso. Ya hace 14 años que Lincoln se retiró, o sea, el tiempo pasa de una manera tremenda. Y a mí me llamaron ahora unos amigos de Univisión, porque hay personal nuevo que ha llegado en los últimos 12, 13 años y que estaban confundidos porque creían que hablaban de Mario, que hablaban de José, que no conocieron lo que hizo Lincoln acá. Pero tú señalaste algo que me parece importante. Cuando yo llegué aquí en 11 de septiembre, de la casualidad, de 1988, venía de Panamá. Las organizaciones del exilio cubano clásicas, ¿no? Funcionaban en el exilio. Mascanosa es el que primero que rompe eso y dice, bueno, tenemos que ir a cabildear a Washington. Mascanosa apoya a Iliana Ros-Lehtinen, o sea, la fundación, y abren, yo creo que no se habían dado cuenta, ¿no? Abren una nueva estrategia, que es insertarse en la política norteamericana
que tiene, como tú has dicho también, el riesgo de que tiene otros intereses, ¿no? Que no es solamente eso. Insertarse en la política americana e influir directamente en una política viva, porque las agrupaciones del exilio, por muy buenas que fueran, excepto la fundación, sí, reuniones todos los fines de semana, actos, marchas, etcétera, pero no tenían cómo influir directamente en la política exterior de los Estados Unidos. Yo te diría un paso más allá. La lucha anticastrista, y esto lo documentamos en el museo, fue de ser el periodo bélico, donde los luchadores eran los que tomaban las armas en contra del régimen, y que desafortunadamente hay que hacer más de esas historias porque aquí sí se hizo mucho para tumbar el régimen, se hizo de forma armada, pero de forma armada dependías de los intereses americanos, que Estados Unidos estuviera de acuerdo en apoyarte, en hacer eso, en permitírtelo salir de su territorio. Y eso cambió, sobre todo culminó con el cambio con Jimmy Carter, en el cual ya los luchadores anticastristas eran apresados. De ahí es que se convirtió en una especie de estrategia donde diga, bueno, no vamos a depender de la CIA, vamos nosotros a hacer lo que formamos la política americana hacia los Estados Unidos, que es lo que es la fundación, el lobby. Y de ahí ya se comenzaron a ser líderes electos como Lincoln y Liana. Claro, que es algo que ahora el régimen castrista usa, que es que dice que la política exterior norteamericana está secuestrada por la mafia de Miami, el exilio de Miami. Vamos a una pausa y continuamos con este tema. Yo creo que sobre todo, repito, las personas que han llegado en los últimos 14 años, conocer el legado de Lincoln es importantísimo. Es una lástima lo que ha sucedido. Volvemos. Tenemos aquí este programa en memoria de Lincoln Díaz Balart, algo que nunca pensábamos que íbamos a tener que hacer. Vamos a ver a Diego Suárez, que fue en gran medida, ¿no?, su mentor en una época importante. Adelante. Ha fallecido el cubano más preclaro de la época post-Castro. Un hombre con vocación de patria que desde muy niño se dedicó a la causa de Cuba, a la causa de la libertad de Cuba. Qué pena ha fallecido Lincoln Díaz Balart. Lincoln Díaz Balart fue alguien, yo tuve la suerte, la oportunidad, el honor de conocer a toda la familia a través de muchos años, al papá que en paz descanse, a toda la familia, a los hermanos, a Mario, a todos. Pero él estuvo muy cerca porque fue uno de los cubanos que se incorporó a la lucha siendo muy joven. Una vocación de patria formidable y fue uno de los creadores, conjuntamente con Jorge Mascanosa, de las leyes que logramos en la época en que la Fundación Nacional Cubano-Americana tenía un liderazgo formidable. Y él dijo siempre que había que llevar la causa a niveles internacionales. Y así lo hizo y fue el primer congresista cubano electo en los Estados Unidos. Y Lincoln Díaz Balart fue creador, trabajó conjuntamente con Jorge Mascanosa para poder crear las leyes, tanto la ley Helms-Burton como la ley Torricelli, como otras muchas leyes, y logró codificar la ley Helms-Burton para que ningún presidente de Estados Unidos pudiera eliminarla por decreto. Mira tú qué curioso. Lincoln sale de Cuba con 4 años de edad. Mario y José nacen aquí, fuera de Cuba, ¿no? Yo no sé si uno nació en España y otro nació aquí en los Estados Unidos. Ese es un éxito del exilio que el régimen castrista nunca se imaginó. El de transmitirle a las generaciones ese compromiso de la libertad y ese sentimiento de cubanía, ¿no? De que nuestros hijos dicen, no, yo soy cubano. Y que tengan ese sueño. Eso es una victoria que yo creo que no todas las, vamos a llamarle migraciones si quiere, que llegan a los Estados Unidos, ¿no? Desaparecen en una segunda generación. ¿Tú llegaste aquí de qué edad? Yo nací en Costa Rica, Juan Manuel. Mira eso, tú naciste en el exilio sí, también. Padres cienfuegueros fueron para Costa Rica a principios de la Revolución. Yo nací en el exilio, en Costa Rica y vine a los 2 años para Miami. O sea, me crié aquí. Ustedes llegan a Cuba y cualquiera cree que sí, que nunca se fueron de Cuba, ¿no? Exacto. Bueno, es que Cuba ha sido un país que atrae mucho. Me acuerdo Lorenzo de Toro, él nació acá, Lorenzo de Toro padre nació en Cuba, y Lorenzo de Toro abuelo
nació en España, pero los tres decían que eran cubanos. Sí, sí, exacto. Es una nacionalidad muy fuerte. Hoy Daniel Díaz Valar, el hijo abogado de Lincoln, se identifica como cubano. Claro. Dani lo conoce. Dan Díaz Valar, ojalá un día se siga la tradición familiar y se postule, porque verdaderamente, además de físicamente parecerse a su padre, Todos se parecen mucho. Habla como el padre. tiene unas características que tenía el padre. El padre era un amigo, un gran amigo de todos los que fueran amantes de la libertad, un recio enemigo de los que no lo eran. ¿Cubanos o no a cubanos? nosotros, mucho ya después de haber dejado el Congreso, Lincoln Díaz Valar fue clave en la creación y formación del Museo de la Diáspora Cubana actual. Cuando la Junta Directiva estaba dividida sobre el camino que yo proponía, pues, ese museo en ese momento, cuando nosotros lo tomamos, estaba $1 millón en negativo. Era un museo de arte, había resistencia a convertirlo en un museo de historia, a llegar con el plan que yo tenía. Y la Junta estaba dividida a la mitad. Y hablé con Lincoln y él habló con un miembro de la Junta, que fue el voto que cambió, o sea, de los antiguos, de los artistas, digamos, para hacerlo en lo que el museo es hoy. Y así, cualquier cosa que tú lo llamabas siempre ayudaba. Seguía haciendo lobby por favor de Cuba. Estuvo con Daniel en Europa. En un momento estuvo conmigo acá en Miami, en el museo, con el presidente de la Cámara de la República Checa. Siempre, nunca se cansaba de luchar. Y creo que nunca hubiera dejado el Congreso. Esto no es algo que hablé personalmente con él específicamente, pero creo que luego de la muerte de su otro hijo, él tomó la decisión consciente de estar más con la familia. Tuvo antes, porque ya había problemas ahí. Porque déjame decirte una cosa, Es que él nació para ser presidente de Cuba y fue presidente de la República de Cuba en el exilio. Ese es el título que más le corresponde, porque era mucho más que un congresista. Era verdaderamente una... Y un día tendrá su lugar en el Capitolio de La Habana cuando Cuba sea libre. Fíjate lo que es la pasión con que se... Porque eso que tú dices del museo, yo... ¿Has ido al museo, no? Claro que sí. Pero ahí vale la pena. Yo voy ahí los fines de semana y me paro. Sí, sí. Los padres y los abuelos llevan a sus hijos. Y yo me doy cuenta que es algo así como de, mira, para que tú veas que lo que te he contado en la casa es verdad. Exacto. ¿no? Entonces veo gente llorando, gente que se reconoce en las fotos, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Y eso lo que vemos, ¿no? Estamos hablando de Lincoln, que salió con 4 años, de sus hermanos que nacieron fuera, tú que naciste ya en el exilio, y que siguen sintiéndose cubanos y siguen sintiendo el compromiso de la... porque Cuba, ¿qué cosa es? Cuba es una injusticia por reparar. Eso es un hueco moral en medio del océano que ningún cubano puede dormir tranquilo, de verdad, y siempre están recordando, y si fuera de otra manera, porque eso es lo que martilla, ¿no? Vamos a ver a Remedios Díaz Oliver, que también le conoció. Hoy despedimos a un grande de Cuba y un grande de los Estados Unidos, nuestro amigo, nuestro hermano Lincoln Díaz Valar. Un congresista que hizo historia cuando codificó el embargo de Cuba y cuando trabajó para ayudar a nicaragüenses, salvadoreños, hondureños y otros en esta nación. Lincoln fue alguien extraordinario, posiblemente el mejor congresista que jamás hayamos tenido. Y hoy le damos una despedida, hoy le damos un abrazo. Y con gran dolor decimos a todos que se nos ha ido uno de los mejores que jamás hemos tenido. Que Dios lo tenga en la gloria y que podamos algún día estar junto a Él. Una cosa interesante, Juan Manuel, porque habla de codificar el embargo y a veces las personas no entienden qué quiere decir eso. Hasta el año 92, el embargo era una orden ejecutiva, se podía quitar con una orden ejecutiva del presidente, como Trump está haciendo ahora con tantas otras órdenes ejecutivas. Fue una cosa clave, primero codificarlo para que se requeriría una mayoría en el Congreso, además del presidente, de ambas cámaras, para poder echar atrás el embargo. Y luego, cuando vino en el 96, la ley Helms-Burton, que es precisamente lo que lleva esta otra parte, que hoy sigue vigente y que tenía una visión que es el título 2. Es decir, no solamente vamos a poner el embargo y amarrarlo,
sino el día que Cuba sea libre, vamos a aprovechar para allá en esta misma ley, no vamos a esperar a mañana, vamos a proveer que el gobierno americano va a dar una asistencia a ese gobierno de transición. Siempre pensando en Cuba. Si se sentaban condiciones, o sea, libertad de prensa, claro, por supuesto. excarcelación de Cuando los Cuba ya presos fuera políticos, democrática. etcétera. No, y el otra título cosa, 3. Y el 3 es claro. Otra cosa que... El 3 son las demandas contra los socios comerciales del régimen que tengan presencia en los Estados Unidos, pueden ser demandados por cubanos americanos aquí en el exilio, en las Cortes Y Federales. la 4 que le quita las visas. La 4, la revocación de visas de los ejecutivos de estas compañías. Y el primer título fue el que codificó el embargo. Y entre otras, otra cosa que era muy característica de Lincoln, no solamente en el Congreso, sino en el exilio, era de unificar. El Lincoln Díaz Balar nunca buscaba estar solo frente a las cámaras. Siempre se traía a Ileana y a Bob Menéndez a todos los diferentes actos donde él podía hablar y comunicar para que fuera como grupo. Y luego él fue en gran parte el autor del Acuerdo por la Democracia. Y recuerdo que me dijo específicamente cuando me trataba, vamos a llegar a firmar el Acuerdo por la Democracia, aquí está representada la voluntad de todos los del exilio. El Acuerdo por la Democracia, si mal no recuerdo, creo que es un año lo que pide para elecciones, para convocar elecciones, que a él no estaba de acuerdo con eso. Decía, necesitamos 2 años. Pero Huber Matos exigió que tenía que ser 1 año para firmarlo y por eso se cambió. O sea, es un documento que lo hizo también con ese mismo espíritu de compartir las opiniones de todos en el exilio, de llegar a un consenso. Y hace poco, hace 2 o 3 años atrás, se reunió para volver a hacer una firma y a reafirmación del Acuerdo por la Democracia en la Torre de la Libertad, en la cual él se aseguró de agrupar a todos. Una persona excepcional y su legado sigue en buenas manos con Mario y con su hijo, pero sin duda excepcional. Fíjate si se vivía, disculpa que sea anecdótico, con pasión, que yo siempre recuerdo que estábamos en el restaurante La Casita, que está en la calle 8, frente a las estaciones de radio del exilio que estaban ahí, y estábamos Lincoln, Mario, no sé si era Mario o José, creo que era, y yo, discutiendo sobre Cuba, y empezamos a subir el tono, y la discusión ya era a grito limpio en la esquina del restaurante, y cuando nos viramos así, estaba el restaurante entero así mirando la pelea como si fuera un programa de televisión. Dijimos, vamos a bajar aquí el tono, que se vivía con una pasión infinita. Es que hay muchos congresistas que te hablan de una forma públicamente y privadamente te hablan de otra. Lincoln era exactamente el mismo en público o en privado. Otra anécdota cómica, Juan Manuel. La vas a tener que hacer después de la pausa. Perfecto, y cuando regresemos vamos a hacer contacto con Washington. Allí tendremos al congresista Carlos Jiménez, que yo creo que ya está en línea. Ahí lo vemos para hablar por supuesto, de Lincoln y también de un poco de política actual. Volvemos. Muy bien, hacemos contacto con Washington, D.C. Ahí está el congresista federal Carlos Jiménez. Muchísimas gracias, congresista, por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Pues aquí estamos comentando con pesar la muerte del congresista Lincoln Díaz Balar. Nos gustaría saber su opinión, cómo se ha vivido en Washington. Ya vimos que el secretario de Estado ha escrito una nota oficial desde la Secretaría de Estado lamentando su muerte. Sí, aquí él todavía tenía muchos amigos que están lamentando la pérdida de un gran líder, un gigante de nosotros, cubano-americano. Así que fue el segundo, yo creo, cubano-americano elegido al Congreso. La primera era Ileana, pero con todo eso y también el impacto que tuvo él aquí en Washington, el impacto que tuvo en el estado de la Florida, porque también fue legislador del estado de la Florida, y también el impacto que ha tenido en nuestra comunidad, la familia Díaz Balar y Lincoln en particular. Son una gran familia y Lincoln ha sido, ¿sabe?, la persona que ha llevado mucho de ese nombre aquí en los Estados Unidos. Así que para mí es una gran pérdida. Yo estoy muy cercano a Mario, y Mario y Lincoln, todos los hermanos. Yo no creo que hay muchos hermanos que están tan unidos como esos 4 hermanos que yo he visto. Así que para nosotros una gran pérdida, una persona que tuvo, como he dicho, un gran impacto en nuestra comunidad. ¿Has hablado con Mario? ¿Lo has visto hoy? No, él se quedó en Miami. Yo estoy en Washington. Yo creo que él llega aquí mañana, entonces voy a hablar con él. Lo llamé, pero sabe, la línea
me mandó. Así que yo sé que Mario y Lincoln estaban bien cercanos y cerca y eran, ¿saben? En inglés se llama tight. Así que yo estoy seguro que esto es para Mario una gran pérdida, y esto para todos los hermanos, pero también como Mario y Lincoln tuvieron la carrera casi idéntica, y tenían tanto en común, que yo creo que para él es más de que perder un hermano, es algo, si es posible, pero algo más. Así que para él yo creo que está bastante, bueno, como es normal, pero también yo creo que había suficiente tiempo para prepararse por esto, porque por mucho tiempo Lincoln estaba bastante enfermo. Sí, cómo no. Sí, para el público que no está curioso, que estuvo enfermo, no lo escondía, ¿no? Pues, tuvo cáncer y luchó con él. Yo creo que 1 año y medio aproximadamente llevaba en esa batalla. Pero es increíble porque hasta última hora, todavía en noviembre le estábamos pidiendo favores de cosas. Y Lincoln, ¿por qué tú no hablas? Y seguía respondiendo en los mensajes. Yo se lo dije a José, que me lo encontré hace 8 días. Le dije, oye, hasta el último momento Lincoln ayudando a todo el que podía. Eso es increíble, ¿no? Eso es cuando tú eres servidor público, eres servidor público, y eso es lo que era Lincoln, un verdadero servidor público, y también yo creo que estaba viviendo la vida total, lo más posible, y eso es estaba dentro de la sangre de Lincoln, servir al público y ayudar, etcétera. Así que eso es lo que él deseaba. Él duró, yo creo, mucho más de lo que pensaban los doctores, etcétera. Así que hasta en eso, ¿sabes? Sorprendió a mucha gente. Una cosa que creo que lo mantuvo a él vivo, él está escribiendo un libro que recientemente terminó para ser publicado después de su muerte. Yo creo que eso le dio espíritu porque, como dice el congresista, fue mucho tiempo. Qué bueno. No, pero tenía el tiempo de eso del libro, de mandarme un mensaje. Cao, te menciono en el libro. Sí, ese detalle, ¿no? Sí. Por el capítulo de Leyendas del Exilio que hicimos. Sí. Congresista, quiero aprovechar primero para felicitarlo, no por adulación, sino porque felicitándolo me felicito yo mismo. Porque yo aquí desaté una batalla por las declaraciones desafortunadas del señor Grenell en Venezuela, diciendo que Trump no quería un cambio de régimen, etcétera, y muchos republicanos me fueron arriba porque, ¿cómo? Que estaba criticando. Y vi que usted fue de todos el que con más claridad habló primero de las ambiciones personales de Grenell, de lo desafortunado de sus declaraciones, de ponerse a hablar en nombre de Trump sin que realmente tuviera ese mandato. Y yo dije, bueno, cuando hable con Carlos Jiménez, le voy a felicitar y le voy a pedir que amplíe un poco eso, porque aquí hay gente que no entendió lo que estaba pasando. Yo creo que Grenell en muchas partes estaba hablando por Grenell, él propio. Yo creo que el presidente, yo voy a agradecer al presidente por cumplir con sus promesas. Mario y yo lo fuimos a ver en la Casa Blanca y en el Oval Office, estuvimos ahí. Y diciendo otra vez, mira, la política que está en efecto hoy fue la política del presidente Biden. Y cuando sucedió, tú lo criticaste, todavía lo estás criticando. Tenemos que hacer algo ahora para eliminar esas ventas de petróleo a los Estados Unidos. Yo quiero más, al final yo quiero sanciones contra ese petróleo, y eso va a ser la próxima cosa. Así que, mira, para nosotros estamos, yo, Mario y María, estamos unidos en la causa. La causa es la libertad de Venezuela, la causa es la libertad de Cuba, de Nicaragua, en nuestro hemisferio. Y tenemos que tomar los pasos para ya, porque basta ya. Tenemos las personas que están en la posición que deben de estar. Tenemos un cubano americano como secretario de Estado, tenemos al presidente Trump, tenemos los 3 de nosotros, tenemos a Rick Scott, etcétera, que están en el Senado. Así que todo. A Mauricio Claver. Exacto. Mauricio también está, todo está en posición para hacer cambios aquí, para tener impacto, porque las piezas que tenemos ahora nunca hemos tenido esas piezas en esas posiciones. Así que ya es la hora. Primero, y también que los regímenes, especialmente el de Cuba,
ya está ahí hasta, yo le digo, the cliff, ¿sabe? Que está en, no le dé oxígeno, no hay ninguna razón por darle ningún tipo de oxígeno a cualquiera de esta gente. Es hora que se vayan, porque es hora que el pueblo venezolano, cubano, nicaragüense ya tenga la libertad. Y eso es lo que estamos trabajando todos los días aquí, los tres de nosotros. Yo creo que eso es la prioridad número uno. Para los tres, yo estoy hablando de los congresistas, es cómo podemos ayudar a empujar para cambiar las políticas, las pólizas en Venezuela y Cuba, etcétera, para asegurar que esos regímenes no se pueden mantener más lo menos posible. Así que eso es lo que estamos trabajando y eso es el primer paso, lo que pasó ahora con el presidente Trump. Adentro de la Casa Blanca también tenemos amigos como Mike Waltz, Susie Wiles. Yo creo que hasta el vicepresidente también ve lo que tenemos que hacer. Y el presidente también está muy claro. Tenemos que tomar estos pasos ya, porque tenemos que convertir estos enemigos de los Estados Unidos a amigos para la seguridad de los Estados Unidos. Que se libera también Venezuela y Cuba y Nicaragua, muy bien, pero estamos hablando también de la seguridad de los Estados Unidos, los intereses de los Estados Unidos. Ahora, que están aliados con los intereses míos sobre una Cuba libre, perfecto, pero lo tenemos que lograr. ¿Qué pasaría si Rusia de repente en las negociaciones sobre Ucrania pone como condición que no se toque a Cuba? Bueno, van a tener tres cubanos bastante molestos aquí en el Congreso de los Estados Unidos. Y acuérdate que tenemos una mayoría de dos, ¿no? Así que eso es algo que nosotros no vamos a tolerar. Así que si ellos dicen que no vamos a tocar a Cuba, no vamos a tocar a Cuba. Cuba se va a caer ella propia, pero no tampoco le vamos a dar ayuda. Y podemos poner sanciones contra Cuba también si le paramos el petróleo de Venezuela que llegue a Cuba. Cuba se va a estar oscura y entonces la gente va a decir, oye, un gobierno que ni puede poner las luces, que ni puede ni mantener las luces, ¿eso de verdad es un gobierno que merece estar en poder? No es en poder, no debe estar en poder. Ahora, no debe estar en poder porque no fue elegido democrático, pero también no debe estar en poder porque es completamente incompetente y no cuida los intereses de su pueblo. Así que por eso no tiene ninguna... No sé por qué estar ahí. Así que nosotros tenemos que ayudar el que se caiga lo más rápido posible. Que si Rusia dice eso. Es que están jugando, Cuba está jugando a eso, ¿no? A ponerse como una ficha, como un peón en el tablero. Ojalá que le salga mal y que lo no, en este momento. Los abandonen los rusos. Si el tema cubano fuera, por cualquier casualidad, entrar en el debate ruso-ucraniano, creo que en parte por el rol de Marco Rubio y el rol que tienen nuestros tres congresistas cubanos-americanos, que están tan unidos siguiendo ese legado, más bien sería para garantizar que Rusia abandone el apoyo a la dictadura castrista. Sí, es un juego peligroso para Cuba. Sí. Que están haciendo, ¿no? Porque al peón y lo sobre pueden todo sacrificar. Están involucrados en el lado equivocado. Que nuestros congresistas han demostrado, como bien decía Carlos Jiménez, y como hizo Carlos Jiménez, han demostrado que ellos están dispuestos es muy fácil pelear contra la oposición, más difícil pelear dentro de tu propio partido, pero por el tema de Cuba ellos están dispuestos a pelear dentro de su propio partido, con lo cual en esa dinámica intrapartidista la gente sabe que con ese tema no se juega. Sí, porque hay republicanos, ya sabemos, sobre todo en los distritos agrícolas que están ahí. Vamos a una pausa, no sé si el congresista se queda con nosotros un rato más. Sí, qué bien. Bueno, se lo voy a agradecer. Perfecto. Vamos a ir a una pausa. Estamos hablando desde Washington, D.C. con el congresista federal Carlos Jiménez. Ya regresamos. Muy bien, a las 9 en punto vamos a transmitir el capítulo de Leyendas del Exilio dedicado a Lincoln Díaz Balar. Estamos aquí con los doctores Marcel Felipe y Nick Gutiérrez y con el congresista federal Carlos Jiménez. Congresista, estoy tentado de preguntarle cómo se vivió la pelea de Zelensky en la oficina oval, pero no sé si necesitamos una hora para eso, ¿no? Me imagino que con la misma... Yo creo que lo que pasó es, hay reportes que Zelensky se reunió con varios demócratas antes que entró en la Casa Blanca. Y los demócratas le dijeron a él
le avisaron a él que no firmara ese acuerdo de los minerales. Y entonces yo creo que él estaba dispuesto ya cuando entró, que no lo iba a hacer, que estaba tomando la opinión de los demócratas, estaban siguiendo su opinión y le estaban diciendo que no firmen, etcétera, etcétera. Y entonces yo creo que ahí falló. Yo creo primero, sé que lo que hizo no es no muy inteligente, y también que siguió el aviso de los demócratas, que los demócratas lo que ellos quieren es que Trump no gane en esto. Si Trump el presidente Trump puede lograr un tipo de acuerdo de paz en Ucrania con Rusia, esa guerra, y parar la guerra, eso va a ser un triunfo internacional para el presidente Trump. Los demócratas no pueden dejar que eso suceda. Así que por eso es que le dijeron a él, no puede firmar eso, sabiendo muy bien que eso iba a parar este proceso. Ahora, pregúntate, así que para los demócratas es más importante que el presidente Trump no tenga un win, que parar esta guerra que está matando miles y miles y miles de personas todas las semanas. ¿Eso es más importante para los demócratas? Parece que sí, y por eso es que, bueno, primero falto los demócratas por decirle eso, pero también falto a Zelensky por seguir el aviso de los demócratas, porque tuvo que saber, oye, yo sé que ustedes odian al presidente Trump y no quieren que ganen en esto, pero siguiendo ese tipo de aviso, eso era, bueno, para decirlo en español, en cubano es estúpido. Y hay imágenes de aquí reuniéndose con los demócratas, me dicen que son del viernes, ¿no? No sé, porque yo no lo había podido comprobar, pero bueno, me está diciendo la producción que sí. Volvamos antes de presentar el programa especial, que es muy interesante, sobre toda la labor de Lincoln, que yo decía aquí en la mesa, congresista, que me tocó cubrir desde el primer día que él llegó a Washington, que yo estaba ahí. Justo, casualidad, estaba el último, todo ese periodo de Lincoln y Liana que fue tan interesante, ¿no? Además de la presencia de Mario, ¿no? El legado y la vigencia de lo que hicieron tanto Lincoln como Iliana, ¿está ahí presente, congresista? No, todavía tenemos la ley Holburn y también esta enmienda a eso que para hacerlo más duro para la dictadura. También Lincoln estaba involucrado mucho en lo que es la batalla para los derechos de inmigración, siendo él un inmigrante, como yo soy inmigrante también. Así que sí, él tiene, como he dicho, tiene muchos amigos que todavía están aquí y mucha gente todavía lo conocen y tienen muy buenos recuerdos de Lincoln y también de Liana. Así que sí, ellos tuvieron un impacto aquí en Washington, un impacto bastante fuerte aquí en Washington por todos los comentarios que he escuchado sobre, no solo a él, pero también a Eliana. Sobre Eliana. Congresista, quería, ya que nos queda pocos minutos, despedirme con una pequeña sorpresa para usted. Usted hace 4 años, cuando el presidente Biden tomó posesión, tuvo la gentileza de participar en una conferencia en el Museo de la Diáspora Cubana, donde estaban todos los alcaldes y congresistas. El senador Bob Menéndez intervino, y me acuerdo la frase clave que dijiste aquel día, porque obviamente era un grupo bipartidista y un grupo que no tenía muchas cosas en común fuera que la libertad de Cuba, y usted dijo, muchas de las personas que estamos acá no vemos eye to eye, no vemos de ojo a ojo en todo, pero en una cosa sí estamos unidos, que Cuba tiene que ser libre. Y quería decirle hoy que esa frase suya va a quedar puesta en el Museo de la Diáspora Cubana conmemorando ese día, así que lo invitamos a que venga, invitamos al público que venga, que este fin de semana va a estar poniéndose el documental de Leyendas del Exilio de Lincoln Díaz Balar, y es el hogar suyo, es el hogar de todos los cubanos, y como Lincoln ya está usted también haciendo esa parte de nuestra comunidad. Gracias, muchas gracias. Y es un honor y me honra en eso. Así que muchas gracias por eso. Gracias. Nick. No, fantástico. El congresista Carlos Jiménez es un testimonio vivo del legado de Lincoln. O sea, es el equipo de relevo que ha llegado ahí después de Lincoln y Iliana.
la dictadura nunca puede descansar. Que bueno, no, ya pasó Lincoln, ya pasó Lincoln. No, ya vienen otras olas y otra ola y otra ola. Y esto nunca terminará hasta que Cuba esté libre. Te felicitamos, congresista, por esas palabras. Cómo no, y hace 30 años vienen haciendo encuestas amañadas, ¿no? Donde dicen es que la nueva generación ya va a elegir a otros congresistas que quieren tener relaciones con nosotros aquí en La Habana. Y en cada elección son desmentidas esas falsas encuestas y se debe destacar de esos falsos encuestadores, ¿no? Correcto, tanto Lincoln como Carlos Jiménez siempre han mantenido la unión entre el pueblo de Cuba dentro de la isla y el exilio. O sea, es muy importante que los dos... Les agradezco a todos, les agradezco, congresista, cuando venga por Miami, por favor, que pase por acá por la mesa. Cuando regresemos de la pausa, pues vamos a transmitir este capítulo de Leyendas del Exilio con una larga entrevista que hicimos a Lincoln Díaz Valar y con un resumen de lo que fue su vida, sobre todo los que han llegado en los últimos 14 años, pues que sepan quién fue Lincoln Díaz Valar y por qué hoy en mismo existe este formidable poder político de los cubanos en Washington, que ojalá pues logren un cambio, el cambio que todos queremos. Así que no se vaya, que cuando regresemos, Leyendas del Exilio con Lincoln Díaz Valar.